Bueno, ahora vamos a explicar qué son las inversiones y cómo se analizan las distintas inversiones. En primer lugar, vamos a diferenciar entre lo que es una inversión en el sector real de la economía y una inversión financiera, entendiendo que una inversión es una aplicación de fondos que uno realiza procurando una cierta rentabilidad. Entonces, invertir es aplicar fondos, ya sea para lo que es una inversión en el sector real o una inversión financiera dentro de una economía. Lo que importa es que cuando uno toma esa decisión lo hace orientado a conseguir un cierto resultado en relación respecto al capital que uno ha invertido. A eso se lo llama rentabilidad. Una inversión en sector real es, por ejemplo, una inversión inmobiliaria, es ampliar una planta, es tercerizar lo que es una actividad dentro de una empresa, mientras que una inversión financiera sería invertir en un activo financiero, comprar un título público, invertir en acciones, invertir en certificado de participación de un fideicomiso. En este momento nos vamos a concentrar en lo que son las inversiones reales. Cuando uno analiza inversiones reales, tiene que seguir una metodología que le permita rápidamente descartar aquellos proyectos que no sean viables. Cuando uno habla de un proyecto de inversión, lo que está haciendo es, de alguna manera, identificar alguna de las alternativas posibles para poder llevar a cabo una idea que se materializa en ese proyecto de inversión y sobre el cual se va a aplicar un criterio de selección de proyectos para determinar si esa idea sobre la cual vamos a aplicar toda una metodología transformado en un proyecto de inversión es viable, o sea, si es calificable, si es de alguna manera posible el destinar los recursos escasos que uno dispone para financiar esa alternativa. Entonces, ¿cuál sería la metodología en sí? Y primero cumplir con un conjunto de etapas. Comenzar con lo que es una idea, rápidamente a esa idea darle una racionalidad en el sentido de establecer si esa idea es posible de ser materializada en la práctica o no. Luego de pasar de esa etapa de análisis de la idea, pasamos a lo que es perfilar el proyecto, o sea, la etapa de perfil. Ahí es donde vamos a estar introduciendo distintas viabilidades que rápidamente, pero por supuesto con más análisis que a nivel de idea, vamos a tratar de cumplimentar, de establecer si se cumplen estas viabilidades, que sería una viabilidad legal, una viabilidad desde el punto de vista administrativo organizativo, también una viabilidad técnica, viabilidad comercial, viabilidad ambiental y viabilidad económico y financiera. Cada una de ellas implica analizar lo que es esa idea transformada en proyecto de inversión en lo que es lo específico de esa propia viabilidad. Cuando hablamos de a nivel de perfil, estamos trabajando con una fuente de información secundaria de rápido acceso. Significa, por ejemplo, googlear sobre lo que es necesario para poder responder. En el primero de los casos, la viabilidad legal. Se me ocurre lo que es realizar una inversión en una zona céntrica de una ciudad y esa inversión consiste en utilizar un predio para radicar una curtiembre. Rápidamente, con muy poca información y quizás ni siquiera tendría que haber pasado la parte de idea, sabemos que ese proyecto no es viable. Ahora, si alguien habla de iniciar una actividad gastronómica en la zona céntrica de una gran ciudad, lo que implica desde el punto de vista del perfil, desde cumplimentar la viabilidad legal, significa recurrir a una fuente de información secundaria sobre las normas básicas que son requeridas para poder realizar esa actividad en lo que es un marco de bromatología, de relaciones contractuales que tienen que ver desde con la radicación de la empresa, así como también relaciones laborales. En un segundo plano aparece lo que es la viabilidad desde el punto de vista administrativo, que nuevamente a nivel de perfil significaría analizar, más allá de la figura legal que haya deparado un primer análisis legal, cómo es que voy a poder administrar ese negocio, cómo se va a organizar, si necesito personal, un mínimo de organigrama para poder establecer si es que el negocio es administrable y si al mismo tiempo deseo, estando del lado del inversor, embarcarme en lo que sería la actividad de administrar o organizar ese negocio o entender que requeriría de tercerizar esas tareas. Cuando hablo de viabilidad técnica,
estamos haciendo referencia a lo que es cómo se hace ese negocio que deseo hacer. Si quiero instalar nuevamente un negocio gastronómico, entenderé que debo comprar o debo alquilar un conjunto de elementos que son necesarios para poder llevar a cabo un funcionamiento de una cocina, que necesito un lugar donde ubicarme, que necesito un lugar en donde poder colocar todo lo que son las materias primas necesarias, que voy a tener un área que corresponde a lo que es el procesamiento y también otra a la comercialización, el cómo hacer lo que uno quiere hacer. Eso sería a nivel de perfil, de alguna manera llegar hasta un layout mínimo de lo que es el funcionamiento, los procesos mínimos que uno debe realizar, y de ahí surgirá lo que es el equipamiento, un balance de maquinarias, un balance de bienes de uso en general, un balance de infraestructura, balance de materias primas, de personal y de servicios. Todo esto ya comienza a dar también algún tipo de información respecto a la inversión total que deberemos estar afrontando. Complementando esta viabilidad está la viabilidad comercial. En la viabilidad comercial empezamos a plantearnos de cuál es el consumidor tipo que va a ser nuestro consumidor. Perfilar a ese consumidor implica conocer características básicas del mismo, en cantidad, en edades, en lo que es su poder adquisitivo. Y por otro lado también cómo es el mercado, qué barreras de entrada hay, y eso hasta puede definir también nuestras posibilidades o no de ingresar en el mercado y va a retroalimentar lo que es la parte de la viabilidad legal. En definitiva, también vamos a conocer, además del consumidor, quiénes son nuestros competidores, cómo es el mercado de distribución, cómo es el mercado de proveedores, y también llegaremos a lo que es un análisis del mercado internacional, porque puede ser que estemos en un mercado en donde nos sintamos cómodos, que pensemos que podemos ser monopolistas o oligopolistas, pero que el mundo ya nos esté llegando. Ejemplo, lo que serían cadeterías en la actualidad, la competencia de Globo de Rappi. Siguiendo con lo que son las viabilidades, nos vamos a encontrar con la viabilidad ambiental. En la viabilidad ambiental tenemos que tener en cuenta lo que es el efecto sobre terceros de nuestro proyecto. Ya puede ser un efecto ambiental en términos de efecto sobre la visual, levantar un predio que implique una afectación de la visual de aquellos a los cuales vamos a tapar una pista frente al río, en lo que sería el rubro inmobiliario, o algo tan simple como lo que es el manejo de los desperdicios que genera una actividad de elaboración de productos. Después vamos a la viabilidad económica, y es si la coyuntura económica y las expectativas respecto al futuro permiten que la actividad que queremos realizar sea viable o no hacia el mediano y largo plazo. Ejemplo, estamos en una situación de plena auge de la actividad, esta se va a mantener hacia el futuro, estamos ingresando en una situación de recesión o por el contrario, estamos en recesión y comienza lo que sería desde el piso un momento de recuperación y crecimiento económico. Hay que entender que las inversiones en el sector real de la economía no son de corto plazo, sino que implican varios periodos hacia el futuro. Por lo tanto, uno quizás, mientras que está en lo que es el periodo de inversión, aplique los fondos para esperar el momento de recuperación para cuando inicie la actividad. Por último, la viabilidad financiera, que a nivel de perfil no va a ser más que el monto total de inversión y algo de información de costos que va a surgir de todos estos análisis de viabilidad anteriores. Difícilmente a nivel de lo que es un perfil pueda construir lo que se llama un flujo de fondos a un horizonte temporal que hayamos definido. Para eso sí vamos a avanzar en lo que es la etapa de prefactibilidad. Entonces, habiendo superado las distintas viabilidades, habiendo visto que no debemos rechazar el proyecto, ni por cuestiones legales, ni administrativas, ni técnicas, ni comerciales, tampoco las económicas, ambientales, y algo de información financiera, nos podemos entonces concentrar en generar otro tipo de información secundaria, mucho más robusta, en donde si hablamos de costos, cada costo esté fundamentado por un presupuesto, en donde sí hagamos un análisis adecuado de los procesos, en donde sí hagamos una adecuada descripción del mercado donde vamos a estar participando, tanto el actual como el potencial. Y en definitiva, ahí sí vamos a tener información suficiente sobre un flujo que va a estar consistiendo desde las inversiones, los ingresos con una serie de precio y cantidad para cada uno de los productos o grupos de productos que vamos a comercializar, sea esto productos o servicios, donde vamos a analizar sí la estructura de costos, sean costos fijos, variables y semivariables, y también todo lo que sería lo relacionado con lo que es impuestos y todos los costos desembolsables y no desembolsables, como lo que son las depreciaciones o en el caso de tener que cambiar de activos porque termina su vida útil a lo largo de la vida del proyecto,
tener en cuenta los valores libres o un valor desecho comercial al final. Todo esto va a ser lo que va a componer un flujo de fondos del cual me va a interesar obtener el final, lo que sería la última fila, la inversión y el resultado de flujos libres en cada periodo, para sobre ellos aplicar distintos criterios de selección de proyectos, como lo que es Vanity, y definir si es que el proyecto es viable o no. Por último, para factores muy importantes, como por ejemplo factores que hacen crucial el establecer su verdadero valor, si para seguir avanzando en lo que funciona el proyecto, en esos factores se va a avanzar en la etapa de factibilidad, donde la fuente de facción va a ser primaria. Un ejemplo concreto: si estoy planeando levantar un edificio, seguramente existirá un estudio de ingeniería, no trabajar sobre valores estimados de metro cuadrado de construcción, sino un análisis real, un proyecto real, sobre el cual va a tener que gastarse en honorarios profesionales para poder obtenerlo. Pero si tengo que hacer un estudio de cargas, o tengo que efectivamente realizar el diseño de un edificio, no puedo manejarme con fuente de información secundaria o valores genéricos, sino que definitivamente tendré que invertir en ese proyecto, y ahí estaré trabajando a nivel de factibilidad. La diferencia entre lo que es prefactibilidad, donde quedan la mayoría de los proyectos, y la factibilidad es la fuente de información. En prefactibilidad estoy en fuente de información secundaria, en lo que es factibilidad estoy en fuente de información primaria.